Hoy vamos a hablar del caso Brian Brobbey, jugador del Ajax de Ámsterdam y perla de la cantera. Esta semana ha anunciado que no va a renovar con el conjunto de Ámsterdam. Allá vamos. Como ya sabéis, ha sido una semana muy convulsa en las oficinas de la Ajax de Ámsterdam. Tras la no inscripción del fichaje de Sebastián Haller para la Europa League por un error administrativo, ayer se conoció la sanción a su guardameta André Onana por dopaje, que estará apartado de los torneos de juego durante 12 meses. Pero eso no han sido las únicas malas noticias del Ajax en esta semana, sino que también se conoció que la joya de su cantera, Brian Brobbey, no iba a renovar su contrato y que será libre en el próximo mercado de fichajes. Por lo tanto, José Ángel, vamos a explicar, para el que no lo conozca, quién es este Brian Brobbey y por qué se ha formado esta no renovación. Pues bueno, como tú dices, parece que para perro flaco todos son pulgas y desde aquí le mandamos primero de todo un fuerte abrazo a todos los seguidores del Ajax porque vaya semanita que llevan. Y como tú dices, para quien no sepa quién es Brian Brobbey, pues es un jugador holandés de origen ganés, nacido en el año 2002, que es la gran joya de la cantera del Ajax de Ámsterdam y también de la selección holandesa sub-17 que se alzó con los europeos de 2018 y 2019. Por eso se antoja bastante raro, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Que se quiera ir del Ajax de Ámsterdam, ¿no? Un jugador que está siendo tan importante en las categorías inferiores del propio club y del propio país. Sí, vamos a repasar las cuatro claves, mejor dicho, de por qué quiere abandonar Brian Brobbey el Ajax de Ámsterdam. Y obviamente la primera es, José Ángel, las pocas oportunidades con el primer equipo. Apenas 5 partidos en Eredivisie este año. En 86 minutos se ha repartido esos partidos en los que ha marcado 2 goles ante el Willem y el Fortuna Sittard y apenas 45 minutos en el último partido de fase de grupos de la Champions League. Eso pues, nos hace un poco pensar que igual no está en los planes de Erik Ten Hag y eso hace que el jugador pues, sea una de las razones de peso de los que por qué no ha renovado. Sí, así es, como tú dices, solo 5 partidos, ninguno de ellos de titular. Y bueno, yo creo que influye mucho el tema de que Ten Hag pues no sea un entrenador que suele apostar por jugar con un 9 de referencia, más bien viene jugando con falsos 9 o otros sistemas. Y bueno, y cuando ha decidido apostar por un punta, ha estado por delante de nuestro amigo Brian Brobbey, Traoré, ha apostado por él antes que por Brian. Así que la falta de oportunidades pues es un poquito lo que está propiciando que el jugador esté o quiera marcharse del Ajax. Sí, hay que decir que la relación entre Brian Brobbey y Erik Ten Hag no ha sido demasiado boyante. De hecho, la prensa siempre le ha achacado a Ten Hag que no le dé más oportunidades y Ten Hag siempre ha respondido un poco, digamos, hostil y de mala manera, como hace un año, por ejemplo, en una entrevista que dio que le dio un palito al jugador diciendo que no estaba preparado físicamente para aguantar esos 90 minutos y que debía cuidar mucho más su físico y su dieta porque durante la temporada sufría varias lesiones, cosa José Ángel que es verdad porque esa temporada mismo se ha perdido varios partidos. De hecho, el pasado mes de enero estuvo prácticamente todo el mes lesionado. Claro, uno puede entender, ¿no? que Brian Brobbey pues, sienta que es un jugador muy talentoso, ¿no? Y que él crea que a sus 19 años merece muchos minutos, pero quizás el propio jugador también debería hacer un poquito de autocrítica, como le decía su propio entrenador, que como tú dices, se le ha dado más de un palito ya, y es que a lo mejor si no estás siendo titular es que algo en ti está fallando o no estás dando el máximo de tus posibilidades o no estás siendo lo más profesional posible, ¿no? Nos está cuidando todo lo que debería este jugador, así que igual entiendo la queja por la falta de oportunidades, pero también hay que hacer un poquito de autocrítica. Sí, otra de las claves de la no renovación es sobre todo el fichaje de Sebastián Haller, ¿no? La marcha de Huntelaar parecía definitivamente abrir puerta al primer equipo, pero además José Ángel, justo en esos días donde estaba renovando el contrato, se estaba más bien negociando el contrato de Brobbey para renovar con el Ajax, llega el bombazo del fichaje de Sebastián Haller, que no solo es un 9 referencia, sino que además se ha convertido con esos 22 millones que ha costado en el fichaje más caro de la historia del Ajax. Sí, así es, 22 millones, ni más ni menos. Bueno, hablamos de semana turbia para el Ajax, pero ojito también al West Ham, que este jugador le costó 50 millones, ahora lo venden por 22. No, tampoco es una muy buena operación, pero bueno, volviendo al Ajax de Ámsterdam, como tú dices, pues ha llegado ese bombazo, ¿no? con Sebastián Haller, un jugador ya bastante contrastado, con mucha experiencia y que obviamente va a estar por delante de Brian Brobbey, excepto en la Europa League. Igual en la Europa League puede tener alguna oportunidad Brian Brobbey por esa desastrosa gestión, ¿no? De cómo se le ha podido pasar el no registrar en la competición europea
es toda una lástima, ¿no? Para el Ajax, pero bueno, a ver cómo se desenvuelve ahí el club, cómo gestiona eso, porque podría tener ahí minutos un Brian Brobbey, pero que el jugador tampoco está contento, ¿no? Con su actual situación en el club, así que veremos cómo queda en esta segunda parte del campeonato ese reparto de minutos, ¿no? Teniendo a Haaland, pero no puedes contar con él en Europa League, veremos cómo queda eso. Sí, la verdad es que ya han dicho estamentos del club, Marco Verbas, mismamente director deportivo, que Brian Brobbey, a pesar de no renovar, no va a ser ni siquiera apartado, o sea, van a contar con él lo máximo posible. De hecho, Ten Hag ha dicho que si es el jugador que merece jugar y que está más en forma, lo va a poner y no va a mirar nada, digamos, extra deportivo, y eso, pues bueno, puede hacer que, como dices, José Ángel, tú, aprovechando ese error administrativo de la no inclusión de Sebastián Haller en la Europa League, pues pueda tener minutos en esa competición, ¿por qué no? Sí, así es, podría ser, pero como tú bien comentas, al final un entrenador nunca va a mirar las cosas extradeportivas si el rendimiento dentro del campo es bueno, ¿no? Al final, si Brian Brobbey se lo merece, yo creo que va a terminar teniendo minutos y va a tener oportunidades, más allá de temas de esquema o de dibujo, de táctica, porque al final un entrenador lo que va a hacer intentar siempre es poner a los mejores en el terreno de juego. Y no sé si tú coincides conmigo, igual tiene que ver algo en todo esto, otra de las claves en este vídeo, que es el de su agente Mino Raiola. Sí, la verdad es que el caso Mino Raiola, que le represente mejor dicho Mino Raiola, puede ser un factor, digamos, determinante en esta negociación. Sabemos que Mino Raiola es digamos, representante muy duro a la hora de renovar a los clubes, que veía, o por lo menos intenta vender a Brian Brobbey como una gran estrella del futuro, ya le quería un gran salario a pesar de, lo que decimos, contar poco en el primer equipo, y eso pues ha hecho un poco que tanto esas oportunidades que no llegaban y esa, digamos, mala influencia de su representante, o buena, ya veremos en el futuro al final lo que le depara al bono de Brian Brobbey, pues ha hecho que sea, pues sí, Mino Raiola un factor determinante en este caso. Sí, solo hay que ver un poquito a qué tipo de jugadores que representa, ¿no? Mino Raiola, estamos hablando de jugadores tipo Zlatan Ibrahimovic, Donnarumma, Erling Haaland, ¿no? Mino Raiola es un agente que se caracteriza por siempre defender a sus jugadores, siempre decir que son pues, grandiosos talentos, ¿no? Aunque obviamente, pues en el caso de Zlatan, Erling Haaland lo son, pero con el caso de Brian Brobbey, pues también está intentando vender a su jugador. Él necesita que su jugador tenga minutos, porque si no, todos sus argumentos se le caen un poquillo, ¿no? Si no está siendo titular en el Ajax, y veremos qué papel tiene ahí Mino Raiola, porque puede ser que el propio agente pues esté apretando al jugador diciéndole, oye, aquí no estás teniendo oportunidades, hay que buscarte otro sitio, no puedes cortar tu desarrollo, necesitas ya minutos en el máximo nivel. Igual también ha hablado con el propio Ajax y le ha dicho, oye, si mi jugador no juega, no renovamos y se va. A lo mejor también ha hablado con otros clubes de Europa para decirles, oye, que mi jugador está buscando club, os interesa. O sea, creo que dentro de toda esta situación, Mino Raiola, y sobre todo por su forma de ser y carácter, está jugando un papel muy crucial. Sí, sobre todo hay que decir que hay una entrevista del propio Brobbey en The Telegraph, uno de los diarios, digamos, más importantes del país neerlandés, donde después de marcar ese gol, como decimos, ante el Fortuna Düsseldorf, pues se le pregunta, perdón, al Fortuna Sittard, se le pregunta al jugador si va a renovar ese contrato, y el jugador afirma 100% que va a renovar con el Ajax, que está contento y que quiere seguir en casa. No sabemos si Rayola ha tenido, yo creo que sí, influencia en estos últimos meses para convencer al jugador de que no sea así, y eso quizá ha hecho al final que sea una decisión de Brobbey, pero muy influenciada por su agente Mino Raiola. Hay que decir que a Mino Raiola obviamente le va a interesar mucho la salida de Brian Brobbey, porque es un jugador libre que acaba contrato, que no va a costar traspaso a ningún equipo, pero obviamente ya sabemos cómo funciona esto, y la prima de fichaje por el jugador en la que Rayola se va a llevar un gran porcentaje, pues va a ser cuantiosa, lo que decimos, por eso de que el club donde vaya se va a ahorrar el traspaso y puede meter ese dinero en esa prima de fichaje. Sí, estamos hablando aquí del futuro de Brian Brobbey, y tú veo que ya lo has cambiado un poquito incluso de Liga E, marcándole goles al Fortuna Düsseldorf. Sí, Ahora sí. veremos cuáles son los futuros posibles destinos, ¿no? de este jugador, pero como tú dices, ¿no? Yo creo que Mino Raiola está jugando mucho porque, como has comentado, ¿no? Esas declaraciones después de marcar gol, en que decía que él estaba contento aquí, quería renovar, pues obviamente debe haber algo que le ha hecho cambiar de opinión. Igual eso son opiniones de terceros, en este caso el de su agente, ¿no? Y estamos viendo en el fútbol actual, ¿no? Casos de muchos jugadores
donde sus carreras han dependido o se han visto alteradas, tanto para bien como para mal, por el hecho de sus agentes, ¿no? Que le han ido moviendo, les han ido incluyendo y les han hecho tomar decisiones que a lo mejor el propio, o les han incitado, mejor dicho, a tomar ciertas decisiones que a lo mejor el jugador en un principio pues, no se hubiese planteado, ¿no? Así que veremos hasta qué punto le llega a influir a Brian Brobbey. Sí, la verdad es que sí. Lo que tú comentabas de posibles destinos, vamos a meternos ya en el meollo, porque ya han sonado varios clubes, obviamente, tras que esta semana se anunciara de que no iba a renovar con el Ajax. Y lo que se dice, José Ángel, sobre todo en la prensa, tanto neerlandesa como en la alemana, que es el RB Leipzig, el equipo que estaría ahora mismo más cerca de ficharlo. Obviamente tiene el Leipzig una deficiencia en el puesto de punta tras la marcha de Timo Werner y la, digamos, no demasiada adaptación de su sustituto Alexander Sorloth, por lo que ahí podríamos verle que tiene minutos en un equipo importante tanto en ya Liga de Campeones como en Bundesliga, y es lo que se dice, José Ángel, el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, y la verdad es que es un sitio que donde por lo menos Brobbey nos estimula bastante. Sí, la verdad que sí, por como tú dices, ¿no? El Red Bull Leipzig al final es un equipo que apuesta mucho por el talento joven, así que podría ser muy buen destino, ¿no? Para este jugador y quizás, pues, oye, en un futuro, pues empieza a marcarle goles al Fortuna Düsseldorf, como antes has dicho. Quién sabe, igual esa es su primera víctima si cambia a la Bundesliga. Pero bueno, no sería el único de esos posibles destinos porque también ha sonado, por ejemplo, el Borussia Dortmund si se rematerializa la venta de Erling Haaland. Sí, sí, la verdad es que podría ser un sustituto para Erling Haaland, que ya suena para salir a varios equipos de la Premier. Y bueno, Brian Brobby sería una buena opción para sustituirle, por lo menos a largo plazo. También aprovechando, digamos, esos lazos que tiene Mino Raiola en Italia, ha sonado para el propio Milan. Y la noticia saltaba hace escasos días, José Ángel, es que también aprovechando esa buena relación entre Joan Laporta y Mino Raiola, se habla de un posible también fichaje de Brian Brobby por el Fútbol Club Barcelona, pero ya decimos que de momento la opción que más suena es la del RB Leipzig. Sí, así es. Bueno, es que teniendo a Mino Raiola de gente, obviamente, ofertas de clubes de segundo escalón, tercer escalón, no van a llegar. Está claro que lo más seguro es que dé el salto o pase a un equipo también importante dentro del panorama europeo, como podría ser, por ejemplo, el propio Milan, ¿no? Que has comentado que ya cuenta con jugadores como Zlatan Ibrahimovic o Donnarumma, que también van bajo el brazo de Mino Raiola. Eso suele pasar a veces en el tema de agentes, ¿no? Que el propio agente pues termine juntando a más de un jugador suyo en un mismo club, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en el caso de Jorge Méndez. La otra opción que comentas, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con esa buena relación con Joan Laporta, pero creo que aquí lo importante sería sobre todo que Brian Brobby pensase muy bien a qué club va, porque tendrá que ver y tendrá que pensar, oye, si no he tenido oportunidades en el Ajax de Ámsterdam, ¿qué me hace pensar que sí que las puedo tener en el Fútbol Club Barcelona, donde la exigencia es mayor y el nivel de la plantilla es mayor al del Ajax? O sea, creo que Brobbey se lo tendría que pensar bien y será una decisión que tenga que madurar mucho porque este tipo de decisiones pueden marcar la carrera del jugador. Pues sí, esperemos que, bueno, acabe donde acabe el bueno de Brian Brobby, tanto él como su representante, sobre todo, prioricen los minutos y esa presión del jugador antes que el dinero, que, bueno, que si se le abisma el potencial que tiene, va a tener tiempo de ganarlo. Y nada, José Ángel, un placer hacer de nuevo este vídeo contigo en el canal y ya sabéis, te lo dejo que lo digas tú, suscribiros todos, like y La la campanita, la campanita, la campanita. campanita es importante. Nada, chicos, un placer y hasta luego. Adiós.